Hola, muy buenas tardes. Estamos muy felices de estar conectados con ustedes y hoy con una increíble invitada, Vanessa Kaiser de Esfera Pública de Chile. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias por la invitación, Samuel, y un gran cariño a todos los que te siguen, a todos los que se informan contigo y reflexionan en común. Muchas gracias. Yo quisiera que para nuestro público, nuestras redes, las personas que nos siguen, tú nos contaras quién eres, porque algunas personas no te conocen, muchos te conocen, otros no tanto. Entonces, para todos, una pequeña presentación como preámbulo. Bueno, lo primero que la gente se pregunta cuando dicen Vanessa Kaiser, dicen, ¿es algo de Axel Kaiser? Eso es lo primero que preguntan, ¿no? Sí, efectivamente, soy hermana de Axel y de Johannes, que es diputado republicano hoy día en Chile, pero ese no es no estoy por eso acá, digamos, estoy acá porque he hecho una larga carrera estudiando las condiciones en las que se instalan los totalitarismos, tanto mentales como institucionales, y eso lo hice en el marco de mi primer doctorado en ciencia política y en el segundo doctorado en filosofía estudié entonces cómo es posible salir de esta situación de falta y ausencia de conciencia que nos lleva siempre a un tipo de sociedad en el que se castiga al bien y se premia al mal. Muy bien, increíble, doble doctorado. Y hoy, pues, nos está congregando una situación y es que hay, por decirlo así, una especie de alerta continental con Chile, dado que hay unos conatos de nueva constitución que tiene un carácter bastante socialista y que lo que más llama la atención es que no vienen esos intentos de Boric o de los progresistas, sino de quienes se supone que representan la derecha. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que se enredó el asunto en Chile. Tú sabes que a río revuelto, ganancia de pescadores, la izquierda logró enredar mucho las cosas y la derecha no logró desenredarlas. Nosotros tuvimos un golpe de Estado el 18 de octubre del año 2019. Ese golpe de Estado tenía dos objetivos: votar al presidente democráticamente electo y la Constitución. ¿Por qué la Constitución es tan importante para la extrema izquierda? Porque ellos aprendieron con el gobierno de Allende que el gobierno de Allende pudo ser derrocado porque fue declarado inconstitucional. Por lo tanto, lo que han buscado es cambiar nuestra constitución de modo de dejar ahora un documento que habilitaría un tipo de gobierno como el que ellos sueñan y que impide un tipo de gobierno como el de Milei, digámoslo así, ¿no? Por eso es que tiene este corte socialista los derechos sociales progresivos, derechos sociales que en definitiva son jurídicamente exigibles, prestacionales, universales, etcétera. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó? Se hizo un primer proceso que fue un quilombo, como dirían los argentinos, ¿no? Que fue un desastre y nos propusieron aprobar, esto era de la izquierda, estaba guiado por la izquierda, la derecha se opuso siempre a esto. Republicano se opuso desde el primer momento, que es el partido de derecha firme en nuestro país, como Vox en España, republicanos en Chile, ¿no? Se opuso desde el primer momento a todo tipo de tratativas con los golpistas. No firmó ni estuvo de acuerdo con el pacto el 15 de noviembre, y los otros que estaban en desacuerdo con esto eran los golpistas mismos, no los comunistas. Entonces estaban curiosamente en la misma posición, pero por razones distintas se negaban a legitimar el proceso. Finalmente, el proceso se legitima por parte de los comunistas y nunca por republicanos. Ese partido de derecha se mantuvo siempre diciendo: yo con un proceso nació un golpe de Estado ilegal, ilegítimo, etcétera, no tengo nada que ver ni que hacer, hay que rechazar. Ganó entonces el rechazo a un proyecto que nos presentaron que era un 80% el copy-paste de la Constitución de Bolivia. Qué bonito. Wow. Socialismo del siglo XXI para Chile, plurinacionalidad, un desastre, destruían el país y un 62% dijo no queremos. ¿Cómo se había diseñado este proceso? Este proceso se había diseñado planteándole a la ciudadanía que si estaban dispuestos a aprobar una nueva constitución, que la ciudadanía fue muerta de miedo que le terminaran de destruir el país, entonces dijo ya, démosle la constitución. Y algunos soñaron con que efectivamente si no es la constitución de Pinochet, los golpistas van a dejar de dar golpe de Estado, los revolucionarios van a dejar de hacer revoluciones y la gente violenta va a dejar de ser violenta. Imagínate la locura pensar en eso, ¿no? Claro. Entonces, ese proceso se suponía que si se rechazaba el texto bolivariano,
lo que iba a pasar era que se cerraba el proceso y nos quedábamos con la constitución que tenemos. La actual, que está firmada por Ricardo Lagos, ¿sí? En 2005, porque fue muchas veces reformada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se rechaza y la gente de la derecha, que ha sido genuflexa, que ha jugado a favor de la extrema izquierda permanentemente, se vuelve a sentar a la mesa y dice, no, aquí hay que seguir adelante y presentar otro texto. En todo esto, republicanos siempre dijo, no, nosotros no vamos a ir con ellos, nosotros no vamos a legitimar esto. Pues bien, se sientan con los comunistas y redactan 12 bordes. Bordes del tipo de Chile es un Estado social y democrático de derecho, con eso nos transforman en el fondo, al menos en ese artículo, en un país que tiene el mismo modelo que tiene Venezuela, que tiene Colombia, que son estos derechos prestacionales, etcétera, que hoy día no lo tenemos. Y hay otros bordes más que habilitan, que si se transforman en texto constitucional, habilitan que en Chile se instale un gobierno de extrema izquierda y sea constitucional y no pueda ser declarado inconstitucional. Los republicanos seguían en contra. Estos 12 bordes pasan a manos de expertos constitucionales, supuestamente, elegidos a dedo por partidos políticos, donde de todos los expertos que había un solo republicano, nadie más. Y estos expertos redactan, al estilo de la extrema izquierda, un mamotreto, un texto muy largo. Bien, recién ahí se hizo una elección de consejeros, que son los que representarían al pueblo, ¿no? ¿Y qué Claro. hizo el pueblo? El pueblo dijo, ¿quién está en contra de todo esto? Porque están cansados, ya habíamos ganado el rechazo, reiniciaron todo el proceso y los únicos que estaban en contra de todo esto, que tenían fuerza, eran los republicanos. Entonces el pueblo fue y apoyó en masa a los que rechazaban todo el proceso, desde su primer día. Y entonces, ¿qué pasó? Dicen que este es como el anillo de Sauron, que el que se pone el tema de la constitución como que pierde el norte, pierde los puntos cardinales, y se autoconvenció el republicano de que se había votado por ellos, no porque ellos estaban en contra de esto, que eran los únicos, sino que para que ellos ahora hicieran la nueva constitución. Pero resulta que ellos no pueden hacer una nueva constitución. Ellos lo único que podían hacer a este texto que tenía la base, estos 12 bordes pactados con la extrema izquierda, eran indicaciones. Por lo tanto, el texto que nos llaman a aprobar ahora es un texto que en un 57% está escrito por gente izquierda. Y luego tiene buenas indicaciones de republicanos, pero el texto en sus fundamentos es neomarxista, deconstruccionista, socialista. Ahora tú dices, ¿y por qué republicanos sigue apoyando esto? Porque republicanos se convenció de que si había un triunfo con este texto, el triunfo iba a ser de ellos. Y lo iban a poder capitalizar para llevar adelante una candidatura presidencial. ¿Cómo será el compromiso del candidato a la presidencia republicano, José Antonio Cast, con el texto y la defensa del texto, que la extrema izquierda hoy día le dice, no, pues, esta es una castitución? Así que nosotros igual vamos a ir por un tercer proceso de todas maneras, porque no nos vamos a quedar con una constitución de José Antonio Cast. O sea, la extrema izquierda juega a doble ganador. Si se aprueba un texto con el que la extrema izquierda puede llevar a cabo un gobierno restringiendo todos los derechos fundamentales por ley simple, es decir, por la simple presencia de ese día de los congresistas en la Cámara, se puede restringir todos nuestros derechos. Imagínate lo que es eso en manos de una persona de izquierda y va a ser constitucional. Ganan por ese lado y si se rechaza, dicen ganamos igual porque quedamos habilitados para un tercer proceso. Ahora, ¿qué es lo que la derecha, que tiene mucho miedo, no es capaz de ver y por eso mucha gente de derecha quiere ir a aprobar para que no haya otro tercer proceso? Es que la izquierda no tiene hoy día base política ni capacidad para iniciar un tercer proceso. Lo que sí tiene, con eso cierro, es a las Fuerzas Armadas y de orden absolutamente neutralizadas. Por lo tanto, si nos sacan a la calle a 15.000 personas a quemar todo, hoy día va a ser muy difícil que Chile pueda defender su democracia como lo hizo en 2019. Lo terrible es que todo esto al parecer es como fruto de una extorsión, porque la gente dice, para que no salgan a quemar, para que no nos intimiden, hagamos lo que ellos dicen, cambiemos el país como ellos dicen, porque si no va a volver a pasar lo que pasó antes. Y en eso yo que o sea, estamos conectados desde Colombia, te digo que
que hemos vivido exactamente lo mismo, lo replican en los diferentes países y fruto de eso estamos como estamos. Los bordes constitucionales que tendría la nueva constitución serían completamente socialistas, por decirlo en esos términos. Absolutamente. De hecho, teniendo a la vista esos bordes, era que el Partido Republicano hacía una campaña por irse en contra de todo este proceso, pero de forma radical. ¿Por qué? Porque esos bordes son de corte socialista, o sea, Estado social y democrático de derecho, con derechos sociales jurídicamente exigibles. Ese es el modelo del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. A ustedes se lo pusieron antes, es verdad, pero ahí es donde les han dejado una ruina a la economía y es donde se ha judicializado cada derecho y es donde ha pasado todo eso que en definitiva es lo que busca la extrema izquierda para terminar de socavar el modelo neoliberal y el consenso de Washington y todo lo que es el capitalismo en nuestros países, porque de esa manera, derrumbados los países, quedan en manos de sus aliados, los narcotraficantes, que entonces ya no tienen los costos de tener que huir del Estado de Derecho y del imperio de la ley para producir tranquilamente sus exportaciones de drogas, etcétera, y se financian, nosotros lo sabemos, esta droga con los consumidores de Europa y Estados Unidos. Yo diría que eso es más o menos un poco lo que uno ha visto a grandes rasgos. Está silenciado, no te oigo, Samuel. Una constitución que tiene componentes ambientalistas, indigenistas, es decir, lo impensable está ahí. De todo lo que tú has visto, que es muchísimo, ¿qué es lo peor de todo que has encontrado? Lo peor de todo es que nosotros, a ver, vamos al fundamento de qué es lo que es una constitución. Una constitución, las constituciones nacen para defender a los ciudadanos de la injerencia del poder político en sus vidas. Ese es el objetivo de una constitución, defenderte a ti de que el político de turno no te saque lo que tú ganas del bolsillo, no se meta en tu casa ni en la educación de tus hijos y el largo etcétera de asuntos que corresponden a la vida de los organismos autónomos dentro de la sociedad, de también las familias y de los individuos. La pregunta entonces es, ¿este proyecto de nueva constitución cumple la ley? ¿Está operando de tal modo que cumple con cuidar y resguardar las libertades de los ciudadanos de la intromisión del poder político? Y la respuesta no solamente es no, no lo hace. La respuesta es peor que eso. Samuel, ¿sabes qué? Nosotros concebimos esa ley, la de la Constitución, como aquella barrera que pone un límite, ¿verdad? Ahora, ¿cómo concibe las leyes la extrema izquierda? La extrema izquierda concibe la ley como un instrumento de ingeniería social para cambiar las sociedades y diseñar las sociedades como ellos quieren que sean las sociedades. Si tú me preguntas el sustrato de fondo más peligroso de este proyecto de nueva constitución, es que le otorga al legislador la ley al modo con la comprensión de la extrema izquierda. Es decir, por ejemplo, el legislador puede efectivamente romper la igualdad ante la ley, que está mandatado, porque va a dar derechos colectivos a los pueblos indígenas. Ya no hay igualdad ante la ley. El legislador está mandatado a intervenir en todos los ámbitos de la vida nacional. Te lo estoy citando así, ¿cómo sale? O sea, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Son Mussolini, ¿no es cierto? El legislador está mandatado a intervenir en todos los ámbitos de la vida nacional. ¿Para qué? Para distribuir los cargos de manera equilibrada entre hombres y mujeres. El legislador está mandatado a cambiar la matriz energética por una sustentable. Entonces, cuando tú tienes, te estoy dando 3 ejemplos, cuando tú tienes al legislador con una ley a nivel constitucional que lo faculta para hacer ingeniería social, de meterse en todos los ámbitos de la vida nacional para distribuir por genitales los cargos. Y ahí Wow. te llevo al segundo punto que me parece más grave, porque hoy día, claro, uno habla de socialismo, pero la nueva izquierda tiene una agenda mucho más amplia, con un nuevo hombre clarísimo en la mente que quiere construir, que es cambiar nuestra concepción antropológica del ser humano como un ser espiritual, como un ser con facultades, que por lo tanto es responsable de sí mismo cuyo marco natural es la meritocracia, por una reducción del ser humano a un mero cuerpo.
es decir, la destrucción de la meritocracia y su reemplazo por una regla de distribución del poder que es genital. Y eso dialoga, por supuesto, con la ESI y con todas estas otras cosas que van avanzando. Ideología, Entonces, sí, la ideología de género. así es. Y hay una cosa muy curiosa y es que dice que el Estado se encarga inclusive de los asuntos espirituales. O sea, El lo veía. Estado sí, el Estado se encarga de que cada ciudadano tenga una vida equilibrada y armónica entre su trabajo, su familia, hay artículos de ese nivel. Entonces, es ingeniería social pura y dura, y a eso súmale que vamos a hacer si esto se aprobara, sería la primera constitución del mundo que elevaría a rango constitucional la teoría, pongámoslo así, del cambio climático antropogénico. Eso es Agenda 2030 puro y duro. Y mandatado a colaborar con organismos internacionales en el artículo, te lo puedo leer si quieres, lo tengo acá, mandatado a colaborar para reducir los efectos del cambio climático. O sea, está elevando, tú sabes lo que pasa cuando una teoría científica se transforma en dogma, ¿no? Claro, Eso, eso es la filosofía, es una pseudofilosofía o es una pseudociencia que nosotros ya la vimos operar con el marxismo y con el nacionalsocialismo en Alemania, y eso es lo que es, digamos. claro, está operando sobre fantasías, porque es teoría que no ha sido comprobada y que no debería hacer parte de lo que sería la estructura de algo tan importante como la Constitución, que lo que debería buscar es no estorbar, y aquí estorba en todo, se mete en absolutamente todo. Yo tengo aquí algunos apartes de la Constitución El y proyecto, sí. exacto, del proyecto de Constitución, y dice, por ejemplo, el derecho a la protección de la salud íntegra en los derechos sociales en el artículo 16, o el derecho a la educación, el derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación. Hay personas que no entienden por qué cuando se mencionan este tipo de situaciones es una injerencia estatista, es un abuso. ¿Tú puedes explicar eso para el que no lo entiende? Claro, o sea, esto lo vamos a entender muy fácilmente con un ejemplo que le acabo de oír a un joven libertario chileno que dice, mira, ¿qué pasaría si yo voy en la calle y te regalo las llaves de un Mercedes-Benz que está instalado nuevo, paquete, y no te conozco y te lo regalo? Tú dudarías, ¿no es cierto? Tú dirías, ¿por qué me está regalando esto? Tiene que ser robado, me quiere meter en un quilombo, quiere... Entonces él decía, ¿por qué nosotros cuando vienen los políticos y nos ofrecen salud gratis, asegurarnos la educación gratis, todo gratis, no dudamos? No dudamos y nos preguntamos, ¿y de dónde, quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar esa salud? Bueno, todos, aunque no se enfermen. Ah, pero ¿cómo está el sistema de salud en Chile? El sistema de salud está más caro o tan caro como el privado, el sistema de salud pública. ¿Y cuánto se ha invertido en Chile en los últimos años? Perdona que te haga para que veas cómo está el Estado de Chile. Durante el año 2018, el gasto total del Estado de Chile ascendió a la no pequeña suma de 45,1 millones de pesos, equivalente a un cuarto del PIB de ese año. 9 años antes, ese mismo gasto se elevaba a 26,3 millones en la misma moneda. Así, nuestro Estado aumentó su gasto en términos absolutos en un 70% real en 10 años, periodo en el cual la población no creció más de 10%. En ese periodo el gasto en educación se incrementó un 144%, el gasto en salud creció un 101%, el de servicios policía 117%. Esto es de un artículo a 2018. Y el golpe de Estado nos lo dieron en 2019 bajo el supuesto paraguas de un estallido social de gente indignadísima por los abusos, porque al final un 30% mínimo de todo lo que entra al Estado no vuelve en el modo de un servicio social para ayudar a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado al final está capturado.
Está capturado por gente que son operadores políticos, la gran mayoría de ellos. Una pequeña mayoría de burócratas decentes de carrera trabajan bien, por supuesto. En todas partes hay gente así. Pero lo que ha pasado con el Estado de Chile es que se ha incrementado el gasto de una manera brutal y al ciudadano no le llega nada. Y todo lo que le llega es pésimo. Entonces ahora te dicen, no, pero mira, como tenemos este problema, lo vamos a solucionar aumentando el problema, dándole más plata a los políticos, haciendo... ¿Y cómo se paga el Estado Social y Democrático de Derechos? Hoy día Chile no tiene plata. Bueno, hay un ex convencional que me decía, se van a endeudar con China y vamos a pasar a ser una colonia de los chinos. O sea, perdimos toda la soberanía. Entonces, es muy caro pasarle plata a los políticos para que hagan por los privados lo que los privados pueden hacer de forma mucho más eficiente, regulados, por supuesto, mucho mejor, y al final se pierde parte importante de esa plata. Y la pregunta que se hacía este joven libertario, Ítalo Ormeño, que le mando un cariñoso saludo, espero que esa sea la generación de fuerza en nuestro país para que estas cosas no vuelvan a pasar. La pregunta es, ¿por qué yo le pongo en duda que alguien me ofrezca un Mercedes-Benz gratis y sabiendo cómo son los políticos, y habiendo visto cómo han quebrado el principio de representación en nuestro país, no les importa no representar a la ciudadanía que los vota, les creen estas cosas? Si nosotros ya sabemos que la receta para el fracaso, Venezuela prometió todos estos derechos también, están todos prometidos y consagrados a nivel constitucional. Y lo hablaba con un venezolano que me decía, ¿y sabes qué es lo que hicieron? Te voy a contar, me dijo, cuál fue la receta de Chávez para tomarse el poder total. Como estos derechos fueron judicializables, hubo una marea de demandas ante el Poder Judicial para que les dieran la vivienda digna, la salud digna, todo lo digno que ellos prometen. Como el Poder Judicial no tenía capacidad, ¿cómo iba a responder ante esto? Lo que hizo Chávez fue decir, mira qué malos son los jueces. Por culpa de los jueces es que ustedes no reciben sus derechos. Deslegitimó al Poder Judicial y eso le permitió sacar a la gente que estaba ahí y meter a sus secuaces. Y con eso se acabó la independencia del Poder Judicial. A ese nivel llega esta gente. Yo quisiera que tú hicieras un parangón entre la venta de humo que representa el Estado Social de Derecho, que es gasto puro y duro, frente a lo que sí debería tener la Constitución. ¿Qué es lo que debería decir en vez de el Estado Social de Derecho? Bueno, Chile es una república democrática. Eso es lo primero y más importante. Y en este borrador dejamos de ser república porque tú sabes que donde no hay igualdad ante la ley, no hay república. Si los ciudadanos somos iguales ante la ley, no hay república. Hay otra cosa, pero no república. Y el principio que rige la constitución actual es que es el principio de subsidiariedad. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Todo lo que pueda hacer el privado, el Estado tiene que tratar de dejarle todo el espacio al privado para que el privado haga las actividades en forma regulada, bajo la ley, etcétera, que corresponde a, por ejemplo, la provisión de los bienes y servicios asociados a estos derechos sociales, que nosotros no los tenemos como derechos, primero que todo, ¿no? Partamos por ahí. Derecho social es algo que ninguna persona liberal clásica, libertaria, de derecha, aceptaría, por principio. Estuvo Bertie Venegas Lynch en Chile la semana pasada o antepasada y me decía, no puedo creer que la derecha esté apoyando esto. Si ya es derecho social, ¿qué es eso? Eso es el derecho a robarle a otro, digamos. O sea, ¿cómo lo haces, no? Entonces, cuando tú dejas al privado proveer los bienes y servicios que están asociados a la legítima necesidad que tiene la gente de la salud, de la educación, de la vivienda, etcétera, el Estado tiene que retirarse lo más posible. Ese es el principio subsidiario, pero no solamente se funda en que los privados, digamos, sean los que tienen la cancha para ellos, sino que en que el Estado, en aquello en lo que el privado no quiere invertir, efectivamente haga un esfuerzo. Pero el esfuerzo no es para ayudar a los que están mejor situados en la sociedad, sino que se justifica porque con eso yo ayudo a los que están peor situados, los más pobres. Y por eso Chile tuvo tanto éxito en sacar a tanta gente de la pobreza, porque el principio subsidiario no se agota con que los privados coparticipen con el Estado en la provisión de bienes y servicios. El principio subsidiario manda ayudar al que es el más pobre, el que está peor. Entonces, no son universales los derechos, que ese es otro tema. O sea, la universalidad de los derechos destruye el principio subsidiario, ¿se entiende? Porque si tú eres rico vas a recibir igual tu educación gratis, tu salud gratis. Pero no, pues págatela tú, si aquí tenemos que ayudar a la gente que no puede pagársela.
Esa es la idea, ¿no? Y con el mínimo de impuestos posible y la máxima responsabilidad fiscal y cero corrupción. Eso es lo que uno quisiera. Entonces, el principio tiene que ser ese. El principio tiene que ser que todo lo que puede hacer el privado, lo haga el privado, regulado por el Estado, por supuesto, con regulaciones democráticas, republicanas, legítimas, digamos, ¿no? Y no con esta cofradía que se da como entre los empresarios que dice mi ley y el Estado, los políticos, que es lo que destruyó o impidió a muchos países de Latinoamérica por receta de la CEPAL salir adelante este neomercantilismo, ¿no es cierto?, que hoy día tiene a Argentina sumida en su crisis y su catástrofe. Entonces, esos privados proveyendo los bienes y servicios que corresponden y el Estado yendo a ayudar ahí donde el privado no está dispuesto y la gente realmente lo necesita. Es el principio de subsidiariedad que dicen que acá, que en este proyecto sí queda resguardado simplemente porque se autoriza al privado bajo las circunstancias que, de nuevo, lo mandata el legislador a coparticipar en la provisión de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir eso? En breve, que el empresario se aseguró que va a tener su pedazo de la torta del mercado y con eso entonces ahora no le importa que se apruebe esto porque es más. Si el empresario está asegurado en que va a poder proveer de algunos de estos bienes y servicios, y estos bienes y servicios son progresivos, y el Estado está mandatado a poner el máximo de recursos fiscales responsablemente, entonces este es un muy buen negocio para el empresario en nuestro país. Claro, y además para los políticos que se llevan la torta de todo lo que se roban, porque es una estructura hecha para robar, no para Así servirle es. al pueblo, porque lo que ellos dicen que suplen como derecho se convierte en robo para los políticos y pobreza para el pueblo. Nos igualan en la pobreza, nos igualan en el robo, a todos nos roban. Esa es la famosa igualdad de ellos. Entonces es bastante decepcionante, sobre todo con un país que ha tenido la mejor posición económica del continente y que buscan golpear de esta manera tan profunda, porque es un golpe brutal, estructural. Así es. Bueno, la promesa de campaña del actual presidente, que es de extrema izquierda, fue transformar a Chile en la tumba del neoliberalismo. Esa es su promesa de campaña. Wow. Dice una de las personas que nos está viendo, Carmen Ugarte, es decir, ¿quiénes en la derecha están a favor de esto? Ya, lo primero, Carmen, que aquí hay que tener muy claro es que hoy día hay otra fisura más en el mapa político, que son los globalistas versus los soberanistas, ¿ya? Nosotros tenemos una derecha centro-derecha, que fue la que le entregó nuestra constitución y que abrió el proceso constitucional por el golpe de Estado que le dieron, que hace mucho rato que de derecha no tiene nada, porque juega a favor de la extrema izquierda y de los intereses globalistas de Agenda 2030, etcétera, ¿ok? Esa centro-derecha hoy día está a favor de impulsar este texto y de que se apruebe este texto. Luego, los que eran republicanos, siempre en contra de todo este proceso, que cuando se vieron con el anillo de Sauron, porque los eligieron mayoría por estar en contra, ¿qué ha pasado con el Partido Republicano? Bueno, ha habido una fuga relativamente importante de gente del partido que se han ido, pero también hoy día se mantienen personas dentro del partido diciendo que están en contra, sin embargo, no hacen mayores campañas porque hay una animadversión muy grande por esas personas que están en contra. Entonces, el Partido Republicano está dividido, la dirigencia está a favor porque creen que con esto, creen que van a tener un triunfo electoral a partir de una constitución que tiene fundamentos de extrema izquierda. O sea, para variar la derecha pensando que puede tener éxitos electorales avanzando las ideas de la extrema izquierda. Esta es una tónica que se da en toda Latinoamérica. No lo hizo Milei, creo que es el único que ha salido con un discurso realmente de no transar y de mandar a la casta política a su casa, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que cayeron en lo mismo. Cayeron en pensar, pero acá no se trata de cualquier ley, acá no se trata de cualquier ofertón, acá se trata de cambiar la raíz fundamental cristiano-occidental de nuestras instituciones republicanas por una que es neomarxista deconstruccionista, con un concepto antropológico de que el ser humano es un mero cuerpo, que hay que distribuir los cargos por genitales dentro de la sociedad. Entonces, y además, respecto al cambio climático, se me olvidó contarte que también el Estado está mandatado a hacer educación ambiental. Hmm. Y después te dicen, no, pero el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, ¿dónde está? Tú sabes lo que educación ambiental significa. Greta Thunberg, Carta de la Tierra, Leonardo Boff, es
ecofeminismo, neomarxismo, es globalismo puro. Teología de la liberación. Así es. Y lo peor de esto es que ese discurso, el ambientalista, se une al feminismo y al abortismo en el tema de la reducción brutal de la población, fruto de que su teoría, como teoría, de que nosotros somos unos bichos que estamos acabando con el planeta, nos impide reproducirnos y se volvería política pública esa reducción, porque si está en la Constitución, si eso está en la Constitución es porque quieren reducir la población a fuerza y brutalmente. Entonces, para los chilenos es imperativo ver que los quieren destruir y qué pena decirlo de esta manera tan clara, pero la verdad es que hay que votar no, hay que votar en contra, no se puede votar eso. ¿Cuándo son las elecciones? El 17 de diciembre. O sea, estamos a días, a una semana, a 10 días, Sí. 11 días. A mí me gustaría leerle porque creo que nuestra audiencia puede pensar que yo estoy interpretando mal los artículos y que quizás la derecha Sí, no está apoyando lo que aquí estamos diciendo que se está apoyando. Entonces les voy a leer el capítulo climático que tenemos nosotros, los artículos más importantes, son 4, bastante breves, no los voy a aburrir, pero para que se hagan una idea de que efectivamente no es una cosa de interpretación lo que hay acá, ¿no? Artículo 210. El Estado promoverá la educación ambiental de conformidad con la ley. Artículo 211. Es deber del Estado la promoción de una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo, así como de la gestión de los residuos de conformidad con la ley. Artículo 213. El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Artículo 37, inciso 2. Del mismo modo, todas las personas deben contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile. Inciso 3. Es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente, considerando las generaciones futuras. Aquí viene lo que tú decías de no tener hijos. Y prevenir la generación del daño ambiental. En caso que se produzca, serán responsables del daño que causan contribuyendo a su reparación en conformidad con la ley. Si esto si quienes nos oyen no entienden de esto, que efectivamente sacar como conclusión que aquí se constitucionaliza la Agenda 2030 y que esto es globalismo puro y duro, neomaltusianismo y todo lo demás, y las cumbres de Pekín y las cumbres de, digamos, o sea, entonces del Cairo, entonces donde se llega, de la ONU estoy hablando, ¿no? Donde se llega a esta receta, hay que disminuir la población y acá además les voy a decir una cosa, supongamos que el cambio climático fuese cierto, supongamos. Déjenme preguntarles, ¿tiene sentido para un pequeño país de 20 millones de habitantes como Chile, que hoy día tiene una de las energías más caras del mundo, por eso somos poco competitivos y estamos, este año vamos a haber crecido, solamente vamos a haber crecido por sobre Haití y Costa Rica, o Costa Rica creo que era. Solamente 2 países van a estar con menos crecimiento que Chile. ¿Tiene sentido para un país de 20 millones de habitantes cambiar la matriz energética cuando sabemos cómo encarece eso los costos de la energía? Y teniendo a China y a la India sin hacer ningún cambio de absolutamente nada. Esto es un experimento. La Silvia Rux, representante de la ONU en Chile, dijo, antes o durante el estallido, no me acuerdo, dijo, para nosotros Chile es el tubo experimental. Están experimentando con nosotros. Así es. Y es la ruptura realmente de la libre autodeterminación de los pueblos, porque les están abriendo la puerta a que sea casi que despedazado el país con todo esto que están imponiendo. Es imperativo, si estamos únicamente a 11 días, queremos invitarlos a que ustedes compartan este video, coméntenlo, hablen con sus amigos, comunidades, la gente católica comparta en sus parroquias, aquellos que se denominan cristianos comenten en sus grupos. Es imperativo despertar, porque si permiten que esto ocurra, después dar la vuelta atrás es muy difícil.
Entonces, la verdad es que la alerta continental con el tema chileno debería involucrarnos a todos, porque Chile ha sido un bastión de las libertades, ha sido un bastión del crecimiento económico, ha sido un ejemplo. Y bueno, todas estas mafias que se han movido en nuestro continente se metieron y vienen taladrando el país. ¿Qué recomendación le das tú a la gente para el 17 de diciembre? Hay un problema muy grave que ha sido, que se ha producido lógicas de darwinismo social muy importantes, ¿no? Si tú preguntas en Chile a nivel cupular, en la iglesia muchos llaman a votar a favor, en las empresas llaman a votar a favor, en las comunidades, organizaciones pequeñas que son de derecha, pro familia, etcétera, llaman a votar a favor. Ha habido una extorsión enorme, ha habido una persecución muy fuerte a los que estamos por el en contra. Y yo estoy por el en contra simplemente porque amo la libertad. No tengo ningún otro interés, ni milito en un partido político, ni nada. Como les digo, o sea, mi hermano que es diputado republicano está en contra de esto, digamos, y no puede decir mucho porque se ha producido esta lógica de darwinismo social, de silenciar a toda la gente que ha sido tradicionalmente luchadora por la libertad, a partir de, bueno, si tú dices algo, va a haber consecuencias gravísimas, desde las funas a las que hemos estado expuestos, quienes estamos dando esta pelea, hasta temas económicos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo les recomiendo a quienes nos están escuchando es que que no vayan a las autoridades, porque uno cae muy fácil en la falacia de la autoridad. No se queden tampoco solamente con lo que he dicho yo acá, vayan sí con gente que es independiente, con gente que es también de afuera y que ha leído el texto como lo hiciste tú, como lo hizo Juan Pablo Muñoz Iturrieta, como lo hizo Cristian Iturralde, como lo hizo Nicolás Márquez. Vean lo que opina la gente de afuera. Porque si ustedes vienen a preguntarle a la gente de la derecha de dentro de Chile, es muy probable que se encuentren con que no, que hay que votar a favor, principalmente por el miedo, lo que tú dijiste de la extorsión, porque hay mucho miedo de dos cosas. Uno, que si no aceptamos este proyecto que por lo menos tiene indicaciones republicanas, eh, nos van a terminar imponiendo el mamarracho rechazado. Y número dos, nos van a abrir un tercer proceso. Y ese miedo tiene fundamento. El fundamento es que las Fuerzas Armadas y de Orden están neutralizadas. ¿Y por qué están neutralizadas? Por el activismo judicial dentro del Poder Judicial chileno, pero también por los organismos internacionales que cada vez que un país se quiere defender, vienen a decirte que te van a armar juicios de violaciones a los derechos humanos en la Corte Penal Internacional, etcétera. Y así es como nos están desarmando. Y además sigue avanzando el narcotráfico y, digamos, estamos en la misma. El punto es que no podemos actuar por miedo, porque como tú dices, por miedo, ellos siguen avanzando, si ellos nunca paran. Y vamos a terminar por miedo entregándole a nuestros países a esta gente que lo que quiere es instalarnos narcodictaduras a la venezolana. En eso está. Entonces, y mi recomendación, francamente, es, por último, lean distintos artículos, lean el texto, pero fíjense bien que quienes están hoy día, en general, a favor de esto, lo están haciendo por un motivo electoral, porque creen que con eso le propinan una derrota al gobierno, cuando imagínate que este gobierno prometió, ha sido un desastre el gobierno que tiene el día Chile, y prometió transformar a Chile en la tumba del neoliberalismo, como te dije antes. Claro, puede ser que el 17 de diciembre el gobierno diga, ay, bueno, ganaron ellos, los de la derecha, porque supuestamente muerto de la risa, ¿no es cierto? Porque le dieron su constitución habilitante. La gente se da vacaciones y de marzo en adelante tienes esa constitución rigiendo en este país. ¿Y sabes lo que le va a permitir eso a este, que ha sido el peor presidente que ha tenido Chile? Bueno, peor fue Allende, pero este que es nieto de Allende está por las mismas, que cuando termine su mandato va a poder decir, yo cumplí mi promesa. Chile ya no tiene la constitución de Pinochet, Chile ya no tiene el modelo subsidiario neoliberal, Chile ahora tiene un Estado social y democrático de derecho, Chile es la tumba del neoliberalismo. Y eso no lo quieren ver. La gente derecha está obsesionada con ganar algo como si ganaran algo sin perderlo todo. Realmente es una locura lo que está afectando al país, así que les recomiendo ir con sus, digamos, influencers en los que ustedes confían internacionales y los que hayan hecho un análisis de este texto, ver cómo lo analizan y contrastar lo que yo les estoy diciendo acá y entonces hacerse una idea, forjarse una idea real, porque acá incluso gente muy católica, etcétera, o están silenciados o se los tiene convencidos y engañados.
Ha sido muy triste lo que ha pasado y lamentablemente no sabemos cómo se va a reconstituir el sector después del 17 de diciembre porque han mentido tanto que cómo voy a yo apoyar ahora a un líder que apoya, que promueve el Estado social y democrático de derecho con derechos sociales progresivos. Dime, ¿cómo voy a hacer eso? No puedo. Así es, increíble para las personas que están en Colombia, que de pronto nos estén escuchando, oyen hablar de Estado social de derecho y ha sido tan propagandeado que no saben lo que nos hicieron en 1991, fruto de una extorsión parecida a la que les están haciendo a ustedes ahorita. En su momento el M-19, grupo terrorista del actual presidente, secuestró a un político muy importante y para entregarlo propuso la constitución, la constituyente. Entonces, para que veas. Ahora, hay otra coincidencia muy grande en este momento en el tema de Chile, y es que Sebastián Guanumen, que fue el estratega terrorista de Petro para la campaña electoral, está allá en la Embajada de Colombia en Chile, y veo que hay una altísima propaganda de miedo en la población chilena con respecto a esto, y unas acciones tipo secta por parte de quienes deberían abrir el tema al debate y darse cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, Sebastián Guanumen, que es un terrorista digital, está allá, es una ficha de Petro, está en la Embajada de Chile, de Colombia en Chile, y veo el trabajo de psicopolítica, por qué no decirlo, con la población para no pensar y caer en las garras de esa pérfida constitución. Entonces, bueno, a despertar, queridos hermanos chilenos. Muchísimas gracias a Vanessa Kaiser, que nos ha hecho una exposición tan profunda, tan importante. Nos está viendo mucha gente de Chile. Compartan el video. Vamos a invitar a los egresados del Instituto de Investigación Social de Chile a que por favor compartan este video también. Y tenemos 11 días para darle la vuelta a este terrible propósito de dañar a la nación chilena. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias a ti, nos vemos pronto y muchos cariños desde Chile a toda tu audiencia. Muchas gracias. Recuerden, compartan el video, no dejen de suscribirse al canal y defendamos las libertades en todas nuestras naciones. Muchas gracias. Chao, Samuel. Chao.